¿Cómo andan? Vamos a hablar un poquito sobre cálculo directo de la repetición máxima. Antes de arrancar a desarrollar, vamos a hablar sobre unas ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un cálculo directo, así que es lo que vamos a desarrollar en este video. Dentro de las consideraciones que planteo son principalmente no evaluar en niños, ¿sí? Iniciales, ¿sí? En niños iniciales no se evalúa, principalmente porque las mejoras de los valores de fuerza son referidas a los cambios funcionales, ¿sí? Sobre todo referidos a lo que es el sistema nervioso, coordinación e intermuscular, con lo cual no vale la pena evaluar un gesto si todavía falta desarrollar todo ese circuito. Por otro lado, en las personas que recién están empezando, ¿sí? Digamos que si nosotros testeamos, eh, va a terminar careciendo de fiabilidad porque es muy probable que ese porcentaje, que ese RM que saquemos, a la semana siguiente, si se sigue entrenando, se haya corrido. ¿Sí? Puede ser que se haya subestimado o sobreestimado, con lo cual nosotros sacamos un 100% estimado, queremos trabajar al 80 y lamentablemente ese 80 o puede ser un 85 o puede ser un 75. Y ese 5% sabemos muy bien que a la hora de dosificar cambia mucho. Eh, por otro lado, se debe tener un cierto desarrollo funcional, ¿sí? Se debe conocer el ejercicio perfectamente y se debe tener los niveles suficientes para poder testear y se debe tener un cierto desarrollo funcional, estructural. Con esto nos referimos a tanto al tejido muscular, tejido contráctil, como al tejido blando, ¿sí? Tendones y ligamentos. Bien, ahora avanzando, vamos a meternos en lo que es la importancia del cálculo del RM, ¿sí? Eh, Voy a decir una frase citada por Brown en 2007. Una repetición máxima o RM en el entrenamiento hace referencia a la resistencia específica que permite realizar únicamente un número concreto de repeticiones de esa serie. Entonces, una RM es aquella resistencia que nos permite realizar una y solo una repetición. Una verdadera RM es una acción muscular próxima a la acción isométrica o cuasi isométrica, y esto cito a González Vadillo, ¿sí? Y Orteaga. González Vadillo es el que se encuentra en la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Es uno de los autores que comenzaron a hablar y que mejor desarrollaban y que mejor me ayudaron a mí a entender lo que es el entrenamiento de la velocidad de ejecución, ¿sí? En la tabla que se ve al lado se pueden ver que cada porcentaje, ¿sí? Tiene una velocidad de ejecución distinta, con lo cual si vemos lo que es la velocidad de ejecución del press plano y de la sentadilla, ¿sí? Tiene valores que son muy, muy, muy lentos, ¿sí? Son cuasi isométricos, en press de banca 0,15 metros por segundo, mientras que en la sentadilla 0,31. Si la sentadilla tiene un poco más de velocidad de ejecución debido a que los músculos, a que tienen mayor cantidad de músculos involucrados en el ejercicio y a su vez los músculos tienen mayor porcentaje de fibras rápidas que fibras lentas, con lo cual hace que el movimiento sea mucho más veloz. Y por último, cuanto más rápido se desplace este supuesto 1RM, más posibilidades hay de que no sea real, ¿sí? Con lo cual, si nosotros estamos tomando un supuesto RM y la velocidad, por ejemplo, en press de banco no es de 0,15, ¿sí? Nos está dando la pauta, ¿sí? O nos da a entender que está subestimado. Estamos evaluando sobre un RM que no es real, con lo cual después cuando queramos dosificar en base a ese RM, los valores sean distintos y no sean los que nosotros queremos trabajar. Necesidades de calcular un RM. ¿Para qué queremos evaluar un RM? Para determinar la fuerza máxima, ¿sí? La fuerza máxima dinámica, ¿sí? Y la potencia, que es la fuerza en función de la velocidad. En algunos
En el tren superior, por ejemplo, se puede trabajar del 30 al 60% del RM como valores óptimos, en lo que es el tren inferior, del 40 al 80%. ¿Sí? Y sus cambios en los momentos concretos, ¿sí? Una respuesta adaptativa, ¿sí? Ver si nosotros lo que estamos trabajando realmente estamos mejorando lo que queremos mejorar. Establecer necesidades de fuerza en el deporte, ¿sí? Objetivo real y concreto, o sea, qué es lo que queremos trabajar, y en función de cada necesidad, ¿sí? Tiene una distinta manifestación y cada manifestación se trabaja con un porcentaje distinto, con lo cual, si nosotros testeamos, vamos a intentar ubicarnos en el casillero del porcentaje que queremos trabajar. Definir el perfil de fuerza y velocidad del deportista, ¿sí? Hay deportistas que que tienen mayor facilidad con cargas cercanas al 1RM y deportistas con facilidad para trabajar en lo que son las cargas más alejadas, que tiene que ver con su déficit de fuerza, ¿sí? Que es la fuerza que no pueden aplicar. Vamos a ver, por ejemplo, que hay deportistas que se manejan mejor con cargas cercanas, caso puntual, levantamiento olímpico, y deportistas donde se manejan mejor con cargas más alejadas a ese 1RM, caso de los fondistas, por poner dos disciplinas o dos deportes que están diametralmente opuestos. Competir en levantamiento olímpico y potencia, ¿sí? Donde utilizan este 1RM para dosificar. Indica cuál es el ganador, ¿sí? El que levanta más básicamente sobre términos absolutos es el que gana la competencia. Si hay empate en términos absolutos se va a términos relativos, que es peso levantado en función del peso corporal, lo que se llama fórmula de Wilks. Determinar los porcentajes máximos que derivan en un RM, esto tiene que ver con las necesidades de la fuerza y las manifestaciones, o sea, determinamos a partir de un RM cuáles son los 3 RM, los 5 RM, los 10 RM, ¿sí? O mismo puede ser una evaluación, que vamos a dejarlo para un video aparte, con los cálculos de manera indirecta, para determinar manifestaciones y objetivos. Bien, avanzándolo sobre el tema central o puntual, ¿sí? Que es el cálculo directo de un RM. Un RM es quizás el sistema más habitual, sencillo y barato para medir la fuerza. Esto es citado por González y Rivas, a su vez citado por Heredia en 2006. Dentro de los requisitos para poder realizarlo, se debe tener una cierta experiencia en el entrenamiento de la fuerza, o sea, se debe estar adaptado sensomotrizmente, ¿sí? Tanto como dijimos antes, a nivel funcional como estructural, debe estar listo para poder realizarlo. Se debe conocer y haber vivenciado el ejercicio a evaluar, por supuesto. A veces esto parece una obviedad, pero no lo es, ¿sí? Si yo evalúo algo, o yo voy a testear a alguien en ese ejercicio, debe conocerlo, ¿sí? Se debe entrar en calor correctamente, otra obviedad, pero que algunas veces no lo es. Se debe estar enfocado cognitiva y volitivamente, o sea, debe estar listo mentalmente para pelear con los kilos, ¿sí? Debe haber una máxima velocidad voluntaria de ejecución siempre. No importa cuántos kilos haya arriba de la barra, la velocidad de ejecución debe ser la máxima siempre. Esto volviendo y citándolo de vuelta a González Vadillo, que lo propone, ¿sí? Para de esta forma poder trabajar lo que habíamos visto, que llamamos la fuerza explosiva, ¿sí? Que es la tasa de desarrollo de fuerza o el RFD. Dentro de los ejercicios más comunes, ¿sí? No significa que son los únicos tres, son los más comunes, tenemos el press plano, tenemos el peso muerto, y tenemos la sentadilla, ¿sí? Que no quiere decir que no podamos evaluar, por ejemplo, un curl de bíceps o otro ejercicio, con lo cual no tiene mucha objetividad, mucha aplicabilidad, pero no significa que no podemos evaluarlo. Pero sí los tres ejercicios que más correlatividad o más correspondencia tiene con los gestos que queremos trabajar, y los que mejor predispuestos están, ¿sí?
para eso son estos 3 ejercicios, que casualmente son los ejercicios que se utilizan en lo que es la disciplina de potencia o powerlifting. La sentadilla y el peso muerto también es utilizado ocasionalmente en levantamiento olímpico. Bien, entonces a partir de que nosotros queremos evaluar un RM, ¿sí? Vamos a plantear 3 opciones. La primera opción, la opción A, es nunca hiciste un cálculo de un RM y no sabes cuánto podés hacer, ¿sí? Con lo cual, para esto se necesita una aproximación de forma conservadora, porque si saltamos, si hacemos menos series de escalada, es muy probable que saturemos a nivel volitivo, a nivel mental, a la persona, al deportista o la deportista. Con lo cual, se tiene que hacer mayor cantidad de series de aproximación, que a priori quizás no es lo indicado, porque la idea siempre de la entrada en calor y de las series de escalada es que sean lo más eficiente posible, ¿sí? Que gastemos la menor cantidad de energía posible, pero en este caso, como es la primera vez, se le da ese changüí para que vayan sintiendo y adaptándose de a poco a los kilos, ¿sí? Siempre y cuando haya un carácter de esfuerzo bajo, ¿sí? Y una pausa completa que permita no perder y no desperdiciar fuerza, ¿sí? Bien, dentro del ejemplo de un RM, tomamos lo que es un empuje horizontal, un press plano, ¿sí? Para tren superior, se ve ahí el dibujo. Entonces planteamos 7 series. La primera serie, ¿sí? Vamos a hacer 5 repeticiones con la barra, o sea, 20 kilos. Se va a producir una velocidad elevada. Hay una micropausa de 30 segundos porque la carga es infinitamente baja, ¿sí? Una segunda serie de 5 repeticiones de la barra, de 20 kilos más 10 kilos, ¿sí? 5 de cada lado. Seguimos teniendo una velocidad elevada. Tenemos una micropausa de 30 a 40 segundos. Vamos a una tercera serie, donde realizamos 5 repeticiones con la barra, más 20 kilos, 10 de cada lado. Hay una velocidad rápida en las primeras 3 repeticiones y luego empieza a caer en las últimas 2. Vamos a utilizar ahora sí una micropausa de 2 a 3 minutos. Esto es apoyándonos siempre, usamos los parámetros sobre el principio de individualidad, ¿sí? Según lo que necesite cada uno. Las personas más robustas necesitamos un poco más de pausa, las personas menos robustas pueden usar un poquito menos de pausa. Dentro de la cuarta serie hacemos 3 repeticiones con la barra, más 30 kilos, ¿sí? 15 de cada lado. Hay una velocidad reducida en todas las repeticiones, ¿sí? Se empieza a sentir esa baja de velocidad, o sea, vamos aumentando lo que es el porcentaje real. Hay una micropausa de 3 a 5 minutos. En la quinta serie hacemos una repetición, ya empezamos con lo que es single o series de una sola repetición, para no desperdiciar la energía, ¿sí? Una repetición con la barra más 40 kilos, ¿sí? Es la barra más 20 kilos de cada lado, ¿sí? Son 60 kilos. Se produce una velocidad reducida pero fluida, ¿sí? Lo realiza bien. Utilizamos una micropausa de 3 a 5 minutos. Después nos metemos en lo que es una sexta serie, donde hacemos una repetición con la barra más 50 kilos y fallamos el intento, ¿sí? Nos damos cuenta que sumamos 10 kilos, es mucho, ¿sí? Sacamos 5 kilos, descansamos 3 a 5 minutos y vamos a una séptima serie realizando una repetición con la barra más, en vez de 50, 45 kilos, ¿sí? Donde sale con un RIR 0, o sea, hace una velocidad lenta, ¿sí? Muy próxima o clavada en 0,15, que era lo que proponía González Vadillo, y este es su RM de 65 kilos, ¿sí? 45 kilos más 20 kilos de la barra olímpica. Metiéndonos después en lo que es la opción B, sabés aproximadamente el peso que puedes levantar por haber tenido experiencias previas, o sea, ya hiciste un RM, ¿sí? Se necesita una aproximación menos conservadora, ¿sí? Porque ya sabemos más o menos cuáles son los kilos que vamos a tocar,
para llegar a ese intento, ¿sí? Vamos a intentar llegar a 140 kilos, ¿sí? Con lo cual se produce lo que es la estrategia y la táctica en el mismo momento para no desperdiciar la energía, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos puntualmente cuáles son los kilos que vamos a buscar, con lo cual vamos armando ya cuáles son las series de escalada. Van a ver que hay más series, ¿sí? Y esto es así. Mientras más kilos uno levante, más tiempo le va a demandar en llegar a esos kilos, porque se necesitan más series de acercamiento, ¿sí? Lógicamente. Bien, planteamos lo que es una primera serie, donde hacemos 6 repeticiones con 40 kilos, este es el 30% aproximadamente. Se produce una micropausa de 30 segundos, vamos a la segunda serie, donde realizamos 4 repeticiones con 60 kilos, aproximadamente el 40% del 1RM. Acá nombramos los porcentajes porque ya lo sabemos, de haberlo tomado anteriormente, con lo cual sabemos más o menos cuáles los kilos que corresponden a esos porcentajes. Micropausas de 30 segundos a 1 minuto. Vamos a una tercera serie donde vamos a realizar 3 repeticiones con 85 kilos, correspondientes al 60%. Las micropausas vamos a aumentar un poquito más, entre 1 minuto, 1 minuto y medio. Vamos a ir a una cuarta serie, donde vamos a realizar 2 repeticiones con 105 kilos, ¿sí? Aumentamos 20 kilos con respecto a la serie pasada, y aumentamos a su vez en porcentajes del 60 al 75, ¿sí? Teniendo micropausas de 1 a 2 minutos. Vamos a ir a una quinta serie, donde vamos a empezar ya con lo que son las series de una sola repetición, o single. Tenemos una repetición con 115 kilos, correspondientes al 80%, ¿sí? de la RM. Nótese que estamos haciendo una repetición con un porcentaje que podríamos hacer entre 6 y 8 repeticiones, con lo cual el carácter de esfuerzo es de medio, tirando a casi medio bajo. Vamos a aumentar, ¿sí? Al 85%, en una repetición con 125 kilos en la sexta serie. Mantenemos la pausa de 2 minutos y vamos a la escalada de la séptima serie al 90%, ¿sí? Correspondiente a 130 kilos en una repetición. Descansamos 3 minutos, vamos a una octava serie, ¿sí? Donde vamos a tocar lo que era nuestro antiguo RM, ¿sí? Hacemos una repetición con 135, ¿sí? Si vemos que sobra una repetición, vamos la otra escalada, ¿sí? Porque significa que el 100% pasa a ser por lo menos un 95 porque nos sobra una repetición, ¿sí? Con lo cual estamos listos para realizar el nuevo récord personal. Descansamos 4 minutos, un poquito más, ¿sí? De los 3 minutos pasados, porque también nos tenemos que preparar o mentalizar para pelear con los kilos, o hacer un intento en el cual no sabemos si podemos realizarlo o no, ¿sí? Eso lleva un estrés mental adicional a lo que veníamos trabajando antes en las series de acercamiento. Y la novena serie, donde vamos a realizar ese intento de 140 kilos, lo realizamos, es el nuevo 100% y el nuevo RM. ¿Sí? A partir de ahí se empieza a planificar en base a esos kilajes para poder dar otra escalada más. Bien, y por último nos metemos en la opción C, que el enunciado dice que estás terminando una programación de fuerza y buscas un récord concreto en un ejercicio, ¿sí? Supongamos en sentadilla. Hay que analizar cómo se llegó a ese final de la programación, o sea, cómo fue asimilando las cargas el organismo. ¿Sí? A partir de ahí tenemos 3 posibles casos. El caso A puede ser que el volumen y la intensidad hayan sido muy elevados, y nos encontremos en un estado de saturación, con lo cual ya llegamos a tope de estado óptimo de asimilación, ¿sí? O principio de sobrecarga. La opción B, también es posible que la carga nos haya colocado en un punto óptimo, con lo cual estemos
listos para poder realizar un nuevo récord personal, ¿sí? Y la opción C, incluso puede que no hayamos enfocado adecuadamente la progresión y necesitamos añadir más trabajo para estar en el punto óptimo, con lo cual estuvimos siempre en el mismo lugar y no sacudimos, digamos, lo que son las reservas de adaptación que tenemos en el organismo, con lo cual se necesita un poco más de trabajo, ¿sí? Ahí van a ver en la tabla de abajo las 3 opciones de aplicación de carga. La primera significa que si hemos aplicado bien la carga y hemos descansado de acorde a esa aplicación de esas cargas, se da lo que es un incremento del rendimiento potenciado por él o fundamentado a partir de lo que es el principio de supercompensación, o la ley de supercompensación. Un segundo punto, sí que es un descenso del rendimiento, que se da cuando nosotros o aplicamos una carga que es indebida o no descansamos el tiempo que debemos descansar en función de esa carga que aplicamos. Y un tercer punto donde se aplicó un estímulo o el estímulo fue medio bajo, ¿sí? Donde no se llegó a ese punto donde se requiere o se produce ese desequilibrio de la homeostasis, y no hace falta que se produzca ninguna adaptación, o los periodos de pausa fueron muy largos, ¿sí? Con lo cual se aumenta de nivel pero se vuelve al mismo lugar, ¿sí? Bien, dentro de las soluciones recomendadas tenemos 3. Al estar saturado, o sea, en la opción A, al estar saturado, lo lógico es hacer una descarga y no realizar un RM, sino que descansar y empezar a trabajar de vuelta, ¿sí? Teniendo en cuenta o ajustando lo que son estas cuestiones referidas a los descansos o la aplicación de las cargas. O sea, esto apoyándonos un poco en las recomendaciones de González Vadillo, de no trabajar nunca con un carácter de esfuerzo máximo, sino que quedarte con un poco de nafta en el tanque para poder potenciar lo que es el rendimiento. Dentro de la opción B, estamos en el punto óptimo de supercompensación y estamos listos para tratar de conseguir el récord personal o competición, si estamos hablando de lo que es un potencista o un levantador olímpico, o sea, tenemos la luz verde para poder ir en búsqueda de ese aumento de rendimiento tanteable, digamos, en términos absolutos. ¿Sí? Puede ser que estemos mejorando en cuanto a velocidad de ejecución, ¿sí? Pero si no tenemos la posibilidad de medirlos, por ejemplo, con un encoder, no lo sabemos, ¿sí? Con lo cual muchas veces lo tanteable son los kilos en sí. Con lo cual, en este caso, bueno, es válido ir a tratar de levantar un poco más de lo que veníamos levantando. Y la C es una consecuencia de un programa conservador, ¿sí? Donde cuando hablamos de conservador estamos haciendo hincapié, como dijimos antes, a que las cargas no fueron las adecuadas, fueron menores, ¿sí? O los tiempos de recuperación fueron muy largos, con lo cual estamos lejos de intentar buscar un RM y hay que seguir trabajando para llegar a lo que es el punto B, o tratar de meternos en lo que es la supercompensación para poder dar el salto. Bien, creo que esas son las opciones que más se dan. Como para ir cerrando, considero que no debemos caer en el dilema, o sea, antes se trabajaba solamente con el RM, sin importar todas estas cuestiones que hablamos antes de arrancar a desarrollar, evaluándolos en niños, algo groseramente erróneo, evaluándolo en personas que recién están empezando, con lo cual carecen de fiabilidad totalmente, pero de repente, si las condiciones están dadas y el contexto está dado, ¿sí? Y estamos trabajando con un deportista o una persona que tiene una cierta experiencia en trabajo de la fuerza, ¿sí? Y efectivamente estamos trabajando en lo que es la zona de intensidades 1 que propone Vadillo, ¿sí? del 90 al 100%, ¿por qué no intentar dar un saltito en términos absolutos? O sea, si el campo está dado, ¿por qué no? Considero que no hay que caer en el dilema de que o sí o no, sino que tratar de contextualizar y entender que en algunas deportistas o algunos deportistas
se puede aplicar si están dadas las condiciones, y en otro, lógicamente no, ¿sí? Así que bueno, les dejo al final de este video para que puedan observar 3 intentos, uno de sentadilla, uno de despegue y uno de banco plano, 3 intentos reales de un RM, para que puedan apreciarlos, ¿sí? Así que les mando un abrazo grande, ¿sí? Y nos estamos viendo.